ángulos, ¿no? Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces les decía que arrancamos clase 1, ángulos y longitudes de arco, y el primer subtema que vamos a ver es ángulo plano. Básicamente lo que necesitamos de un ángulo plano es la forma en la que lo medimos, ¿no? Y la forma en la que lo expresamos, las unidades. Un ángulo plano, la forma más sencilla de poderlo expresar, ¿no? Podría ser mediante letras, en la que uno de, o más bien, un ángulo se forma por el cruce de dos líneas, ¿no? Estas líneas, no podrían ser segmentos de rectas, ¿no? Se van a cruzar por lo general en un vértice. Supongamos que a ese vértice le voy a llamar O. Si es que yo parto desde un punto, por ejemplo, un punto X, y llego a un punto P, ¿no? El ángulo plano que se forma es este ángulo de aquí. Ya vamos a ver que lo podemos nombrar de diversas maneras, ¿no? Pero supongamos que en términos generales yo voy a identificar este ángulo por la forma que tiene o cómo se ha formado, ¿no? Este de aquí, en términos generales, yo le llamaría, ¿no?, el ángulo X o P. Esa sería una forma de expresarlo, y en realidad hay algunos elementos aquí que debemos considerar. Este de aquí es uno de los lados que forma el ángulo. Entonces, este lado de aquí le puedo llamar lado inicial, por ejemplo, ¿no? Yo estoy empezando desde cero, suponiendo que ustedes no tienen ningún conocimiento previo de trigonometría, pero sí tienen conocimientos básicos de geometría, de aritmética y de álgebra, ¿no? Esa sería la suposición que yo estaría haciendo. Si es que este es el lado inicial, el ángulo se forma porque a partir de este lado inicial, ¿no?, esta línea, esta misma línea, empieza a abrirse, ¿no?, y esta línea se convierte en la línea P, la cual va describiendo un arco, ¿no?, un arco, y va describiendo un ángulo. Entonces aquí podemos ya establecer algunos elementos que tiene un ángulo, ¿no? Este de aquí sería el lado inicial, este O sería el vértice, este lado de aquí sería, se denominaría, ¿no es cierto?, el lado terminal. Este de aquí, ¿no?, le conoceríamos con el nombre de S. Este de aquí sería el arco. Y habíamos dicho que este sería el ángulo X o P. Es una forma de identificar el lado inicial y el lado terminal. Luego ya le iremos poniendo nombres propios a los ángulos, pero por lo pronto, para ubicarnos, ¿no?, respecto de la forma en la que vamos a reconocer los elementos de un ángulo plano. Es que este es del ángulo plano, pues estos serían sus elementos. Por último, es conveniente colocar, ¿no?, una flechita que nos indica, ¿no?, el sentido que tiene el ángulo, la manera en la que se ha formado, hacia dónde se está dirigiendo. Cuando la flecha tiene esta forma, ¿no?, este de aquí será el sentido en el que se forma el ángulo, ¿no? Y este de aquí será un ángulo en sentido, o lo que se denomina el sentido horario. A ver, el sentido antihorario, ¿no? El sentido antihorario por el hecho de que se genera contrario a la aguja de un reloj, ¿no es cierto? Un reloj, si ustedes lo ven, ¿no es cierto?, gira en este sentido. Este es el sentido horario, por lo tanto, este será el sentido antihorario. Eso quiere decir que este otro sentido de formación de ángulos también es posible. Ese sentido de formación de ángulos sería el sentido horario. Contrariamente a lo que se podría pensar,
Cuando un ángulo se genera en sentido antihorario, el ángulo se considera positivo, ¿no? Es más bien al revés ahí. Si es antihorario, el ángulo se considera positivo. Este ángulo sería positivo. El sentido horario, en cambio, define ángulos que podría catalogarles como ángulos negativos. Por lo tanto, otra forma, ¿no?, de reconocer un ángulo plano sería, por ejemplo, un lado inicial, un lado terminal, un ángulo en sentido, ¿no? Un ángulo que podría generarse, supongamos, ¿no? Si es que le pongo hacia acá, obviamente será en sentido antihorario, pero si le pongo hacia acá, será en sentido horario. Entonces, no necesariamente la horizontal debe ser siempre el lado inicial, ¿no? Más bien ya rompamos esa forma, a veces es solamente por costumbre, que se suele poner la horizontal como lado inicial, eso no tiene nada que ver. El lado inicial es aquel en donde el ángulo empieza, ¿no?, a generarse. Y el lado terminal le veo como aquella línea desde que nació del lado inicial y va girando de tal manera que forma un ángulo, ¿no? Es decir, este podría ser, y no es que necesariamente tiene que ser X, ¿no? Supongamos que este podría ser Y, ¿no? Este vértice no siempre tiene que ser O, podría ser, por ejemplo, A, ¿no? Y este lado terminal no siempre tiene que ser P, ¿cierto? Podría ser, digamos ustedes, Q. Aquí podemos reconocer todos los elementos que teníamos acá y el sentido. Es decir, si es que se abre hacia acá, este sería el lado inicial, ¿cierto? Este de acá sería el terminal. La forma de identificar al ángulo sería desde el inicio hasta el final, es decir, sería el ángulo Y, A, Q. Este ángulo, ¿no es cierto?, también sabría que tiene un sentido, ¿no? Un sentido, en este caso, horario. Otra forma de ángulo plano, ¿no?, que es bastante común. Supongamos que el ángulo, a partir de esta línea, empieza a crecer, ¿no? Pero crece de la siguiente forma, así. Alguien va a pensar, ya está repitiendo lo de acá. Veamos. Supongamos que este de aquí sí es del lado inicial, ¿no? Ya no voy a ir poniendo todos los nombres porque ustedes ya lo saben, simplemente los voy a ir nombrando porque ya lo tienen específico. Supongamos que este de aquí a ver, volveré a ponerle X. A este de aquí le pondré B, un vértice. Y a este de aquí le pondré, qué sé yo, supongamos R. Pero el ángulo no tiene nada que ver ni con este, sino crece de la siguiente forma. Parte de aquí y la línea, ¿no? Esta línea, esta recta, en lugar de abrirse así, se abrió así. Entonces ya toda la vuelta está aquí. Por lo tanto, este ángulo va a abrirse, ¿no? Yo le puedo medir que esta línea se abrió así y llegó hasta acá. Es decir, X sigue siendo el lado inicial, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí sería el ángulo XBR. Y el sentido es lo que cambiaría. Porque si fuera el XBR con sentido hacia acá, ¿no es cierto?, ese sería un sentido antihorario positivo. Pero en realidad yo estoy midiendo este ángulo de aquí, XBR, en sentido, en este caso, ¿no es cierto?, horario. Es decir, este sería un ángulo negativo. Eso en cuanto a los elementos de un ángulo plano, ¿no? Pusimos ángulo plano, más específicamente estamos viendo qué elementos tiene, ¿no?
Veamos ahora cómo le podemos medir. Medidas de ángulo. Ya vimos que si es en sentido antihorario, la medida va a ser un valor positivo. Y si es en sentido antihorario, la medida va a ser en sentido negativo. Tenemos dos medidas de ángulos, ¿no? En grados y en radianes. Estos ángulos que acabamos de definir, estos ángulos planos, podemos medir en grados y en radianes. Ahora, los grados tienen, ¿no? Submúltiplos. Los submúltiplos de los grados, ¿no? En este caso serían, ¿no? Tendría dos submúltiplos. En este caso serían, ¿no? Los minutos y el submúltiplo del minuto sería el segundo o los segundos. Los radianes se comportan como números, ¿no? Racionales. Por lo tanto, tendrían la misma forma de medir de estos números, es decir, con decimales o con quebrado. Los grados, en cambio, si bien es cierto, los grados se miden con números racionales, ¿no? Pero esos números racionales pueden ser escritos o reescritos en forma de sus múltiplos, como los minutos y los segundos. ¿Qué es un minuto? ¿No? A ver. Los minutos y los segundos los vamos a entender tal como entendemos los submúltiplos, ¿no? En cuanto a la medida de tiempo. Es decir, un segundo es un sesentavo de minuto. Mientras que un minuto, ¿no? A ver, un sesentavo de un minuto es un segundo. Mientras que el minuto sería un sesentavo, ¿no? De grado. Un sesentavo de grado es lo que se denomina el minuto o un minuto. Lo que nos faltaría entonces definir sería el grado, ¿cierto? El grado no sería un 360, un 360 de una circunferencia. A ver, veamos. Esto es una circunferencia. Una circunferencia, ¿no? La podemos medir desde cualquier lado que se inicie, ¿no? Pero por lo general se coloca la horizontal hacia la derecha. Y a partir de aquí, una circunferencia se dice que ha de cubrir, ¿no? Un arco de 360 grados. Es decir, la longitud de una circunferencia completa, es decir, una S, acuérdense, ¿no? El arco de un ángulo, ¿no? Es aquel elemento de un ángulo plano que cierra las dos líneas, tanto el lado inicial como el lado terminal. Una circunferencia parte desde aquí, es decir, su lado inicial comienza y termina aquí mismo. Es decir, aquí coincide un lado inicial con un lado terminal. Si eso ocurre, S sería la medida de toda la circunferencia. Ya luego vamos a ver que esa medida de arco se denomina perímetro. Esperamos un rato. Por lo pronto, por los elementos que tenemos, si este lado inicial coincide con este lado terminal, esta longitud completa de S, ¿no? Para ser determinada, tiene que tener un recorrido
¿no? En grados igual a 360 grados, ¿no? La medida del arco es el perímetro, o sea, va a ser otro concepto. Pero el ángulo que hay que cubrir para irnos desde aquí hasta acá, es decir, para cubrir toda la circunferencia, la medida de este ángulo es 360 grados. ¿Qué será entonces un grado? ¿No? Un 360 de una circunferencia es igual a un grado. Un grado. ¿Cómo se lo expresa? Así. Esto quiere decir un grado. Un grado de ángulo. Sería la medida desde aquí hasta aquí, casi igual, ¿no? Casi ahí mismo. Ese sería un ángulo de un grado. Abierto hacia arriba, en sentido horario para que esto sea positivo. Si se abriera al contrario, en sentido horario, ¿no? Si se abriera al contrario en sentido horario, la medida de este ángulo sería menos 360 grados. Si yo necesito 360 de estos ángulos para poder cubrir el ángulo que forma una circunferencia. Esa sería la definición de grado. Es decir, un minuto sería un sesentavo de este ángulo pequeñito de aquí. Y un segundo sería un sesentavo de ese más pequeño todavía. En otras palabras, el minuto y el segundo nos sirve para expresar un ángulo en forma exacta. ¿Qué es el radián? Necesitaríamos el concepto de radián, ¿cierto? A ver, vamos a ir partiendo de una figura similar. El radián también es una medida de ángulo. Y lo voy a sacar en función de una circunferencia. A esa circunferencia le voy a asignar una línea del lado inicial, pero ya no le voy a llamar lado inicial como estos de acá, sino a esto le voy a denominar R. R sería el lado inicial. Este punto de aquí le voy a denominar el origen. También se le puede denominar centro, ¿no? A este de aquí voy a ponerle acá. También se le denomina centro de la circunferencia. Por lo general se lo denomina con la letra O. Supongan ustedes que cogen esta R y supongan que cogen la medida de esa R y le doblan sobre la circunferencia para que nos alcance esta longitud, digamos que nos alcanza desde aquí hasta aquí, más o menos. Es decir, esta S que antes era toda la longitud de la circunferencia, S igual a P, siendo P el perímetro. Esta S, ¿no? Ahora solamente me interesa en esta longitud. Y esta longitud coincide con esta longitud R. Es decir, cuando S es igual a R, yo puedo unir este vértice con este lado, con esta longitud donde termina R, y formar un ángulo. Le voy a poner en sentido antihorario para que sea positivo, ¿no? Fíjense que acá tuve que completar toda la circunferencia para tener 360 grados, de los cuales uno de esos 360 es un grado, un 360avo del ángulo total de la circunferencia. Ahora, en cambio, cojo el radio, le doblo a ese radio, esa longitud de radio, le doblo sobre la circunferencia y le cierro. ¿Cuánto vale esa longitud? Esa longitud de ángulo, cuando se dan estas condiciones, se llama un... Entonces, aquí va a surgir la pregunta, ¿no? Buenazo. ¿Y cuánto vale un radián en grados? ¿Cómo relaciono? Porque evidentemente esto tiene una relación con esto. Existe, de hecho.
Yo cojo un R, ¿no? Y cubro cojo otro R y cubriré otro pedazo, ¿no es cierto? Cojo otro R y cubriré otro pedazo. Y así, ¿cuántas de estas longitudes necesitaré para cubrir toda la circunferencia? De hecho, lo vamos a hacer, ¿no? Sería una de las prácticas que tendríamos que hacer. Hacer exactamente para ver cuánto da. Pero podemos hacer otra cosa, para ser más exactos y relacionar esto con esto. Ya sé que un radián es la medida eh, de ángulo que se da para cubrir un arco que es igual a un radio. Es decir, si esto es R y esto es R, esta medida es un radián. Ahora, ¿cuántos de estos necesito para cubrir una circunferencia? Eso no me relacionaría directamente con esto. Como aquí no puedo hacerlo, no tengo instrumento preciso, ¿no? Ustedes lo tendrían, ustedes tienen un compás, tienen una regla, un grabador, etcétera. Tal vez hoy día no lo han adquirido todavía, ya lo harán. Entonces necesitamos otra forma, ¿no? Para eso nos puede servir nuestros conocimientos de geometría. Veamos si la geometría nos ayuda con ese problema. Ustedes tienen una circunferencia. Una circunferencia tiene un centro. Una circunferencia es una línea curva, ¿no? Que equidista de un punto común llamado centro. El punto común llamado centro es O. La distancia de aquí a acá, ¿no es cierto? Es la misma distancia que de aquí a acá. Es decir, si esto es de R, esto es de R. Y para yo poder llegar desde aquí hasta acá, necesito cubrir un arco que es igual a un perímetro. La medida de todo este arco es P. Y la medida de este radio de aquí más este radio de acá, es decir, 2 veces el radio, pasando por el centro, obviamente, si no ya no es D, se denomina D. O sea, diámetro. Esta P ya vimos que es perímetro. Este D es diámetro. Existe entonces un principio general geométrico que relaciona el perímetro con el diámetro. No sé si ustedes conocen cuál es ese principio. Eso sí, por favor, alguien que me diga. ¿Cómo se relacionan P con D? No tengan miedo, chicos y chicas. Ya nos tenemos que ir haciendo amigos. Rompan el hielo. No me digan que nadie sabe. Alguien que ya tomó la asignatura. Nombro. Paola Morquecho. ¿Sabe? Sí estoy con audio, ¿no? Sí, no me acuerdo. No se acuerda la relación de P con D. ¿Qué pasa si usted divide el perímetro de una circunferencia para el diámetro de una circunferencia? ¿Cuánto obtiene? Una de las constantes universales más conocidas del mundo. A ver, Andrés. Pi. Pi. Profe, buen día, era pi. Es pi. Muchas gracias. Pi. No sé si alguno de ustedes puede entrar. Les pedí calculadora. ¿No? Si no tienen todavía, bueno, pero el que tenga, por favor. Deme viendo cuánto le da pi con 8 decimales.
No sé si me puede dictar. Da 3.14, 15, 92, 65. Muchas gracias. ¿Esto termina o es infinito? Es infinito. Es infinito. Ah, infinito. Infinito. ¿Cómo se llaman esos números? Irracional. ¿Cómo? Irracionales. Irracional. Este es un número irracional, nunca termina. Para fines de la trigonometría, ¿no? No podemos memorizar un número tan amplio. Pero vemos que este 5 con este 9 se da para un redondeo, ¿no? Van a tener que memorizar, chicos, aunque la calculadora les dé o esté por todo lado. Van a tener que memorizar que cuando se trata de hacer cálculos rápidos, ustedes van a tener que trabajar con el número 3,1416. Pi aproximadamente es 3,1416. Alguien más que esté con calculadora, por favor, deme dividiendo 22 para 7. Es lo mismo Dígame el que, resultado. es lo mismo que pi. ¿Cuánto da? 3.14 el mismo valor, porque se puede expresar el número irracional como No es exactamente el mismo valor, pero sí que es muy aproximado. Entonces, Sí, el que no quiere trabajar exacto. con esto, va a trabajar con esto. Es decir, un número irracional le podemos aproximar a un racional. 22 séptimos es un racional. No es pi, pero es aproximado a pi. O si no, 3, 14, 16 en décima. Tanto el uno como el otro sirven. Estos valores, chicos, por favor, a memorizar. ¿Estamos? Fíjense que aquí ya tenemos algo importante. Estoy diciendo que P sobre D es igual a pi. Por lo tanto, P es igual a pi por el diámetro. Y vimos que el diámetro no son más que 2 radios, es decir, es la distancia desde aquí hasta acá y luego desde aquí hasta acá. Hay 2 radios de pi por 2 radios. Ya tenemos la medida del perímetro de una circunferencia. El perímetro de una circunferencia es igual a 2 veces el valor de pi por el radio. No olviden, lo que vamos encerrando, lo encerramos por su importancia, ¿no? Fíjense que también encerramos grados, encerramos radianes. El perímetro es igual a 2pi por el radio. Ahora, ¿qué pasa si es que cogemos el perímetro de una circunferencia y le medimos en toda su longitud? Esa longitud va a tener que ser cubierta en 360 grados, ¿no es cierto? Es decir, si es que yo considero que esta longitud es una medida de ángulo de 360 grados, eso es necesario para cubrir un perímetro. Por lo tanto, los 360 grados, que sería la medida de ángulo para cubrir toda una circunferencia, eso sería, ¿no?, para medir un valor que sería igual al perímetro. Y ese perímetro es 2 veces el valor de pi por el radio. Y ese radio de él, ¿no?, y ese radio de él podría ser medido, ¿no?,
le voy a cambiar esta R, ¿no? Porque no es precisamente el radio de una circunferencia. Le voy a llamar así. Le voy a poner la R mayúscula. Porque eso de aquí es medida de ángulo y aquí me va a dar una medida también de ángulo. ¿A qué sería igual esta R? La R sería igual a 360. Dividido para 2pi. Este valor es curioso, ¿no? Veamos cuánto nos da. Voy a poner aquí porque ya se me pierde la pantalla. La mitad de 360 es 180. Y la mitad de 2 es 1. Por pi es pi. R es 180 dividido para pi. Eso sería suficiente. Pero veamos cuánto nos da. Asimismo, quien tiene calculadora, deme haciendo esa división, por favor. Sale 57.2957. 57,29. 57. Ya. Sí. No es necesario que memoricen este número. Basta que memoricen esto. Esta R, como yo saqué, no, esto era perímetro y esto era radio. Pero convertí el perímetro en el ángulo que hay que cubrir para el perímetro. Por lo tanto, este R de aquí se convierte en ángulo. ¿Qué resultó ser ese R? 180 para pi. Justamente esa es la medida del radián. Un radián es la longitud que hay desde, el ángulo que hay para cubrir un radio vale justamente un radián. Este de aquí es la equivalencia de un radián. Un R. Un radián. A ver, chicos. Hasta aquí estamos poniéndonos de acuerdo, haciendo definiciones, pero también estamos haciendo ya demostraciones muy básicas que partieron de esto de aquí. Esta es una constante universal. No importa la circunferencia que estén midiendo. Cualquier circunferencia siempre va a respetar esto. Porque si más grande es la circunferencia, ¿no es cierto? Más grande es su perímetro, pero también más grande es el diámetro. Pueden hacer la experiencia. Cojan una cinta de medir. Cojan un objeto circular. Midan la longitud de su perímetro. Midan la longitud de su diámetro. Y dividan. Y vean que les da pi. Luego cambien el objeto circular. Cambien el plato de la taza de café por el plato, qué sé yo, del seco, del segundo, el plato fuerte. Midan, dividan, y verán que también les va a dar. Esto de aquí es absolutamente básico, es el punto de partida de la trigonometría. Si no tienen esto absolutamente claro y memorizado, ¿no? Eso no es que ya después reviso y viendo cómo es o pongo en Google. Aquí no hay negocio. Esto es memoria. La memoria en matemáticas es importante. Lo grave es querer memorizar procesos en matemáticas. En matemáticas no vamos a memorizar procesos. Pero lo que sí hay es conceptos, definiciones, ¿no? Aspectos básicos. Esto de aquí es básico. El valor de pi es básico. El ángulo de una circunferencia es básico, un radián es básico. Y hay que saber de dónde sale y cómo se obtiene. Y qué representa, ¿no? Ya vemos que S igual a R define un radián y un radián ha valido esto. En ángulo, en grado. Y me estoy olvidando de una cosa. ¿Y cuánto valdría un grado en radián? ...180 grados, ¿no es cierto?... sobre pi sería un radián. Por lo tanto, si le invierto, tendré la medida
¿no es cierto?, de cuántos radianes vale un grado. Es decir, un radián es 57,2957 grados. Me bastaría invertir esto para saber cuántos grados tiene, ¿no es cierto? Perdón, cuántos radianes tiene un grado. Es decir, 1 sobre 57,2957. ¿No es cierto? Esa sería la medida de un grado. Esa sería la medida de un grado. ¿Cuánto les da esto? Vengo haciendo 1 dividido para 57,2957. 0,0. Sale 0,0. 1,74. Ya, ahí es eso. ¿Necesitan saber esto o memorizar esto? No. Porque es más fácil invertir esto. Es decir, si un radián es 180 sobre pi, un grado, ¿qué será? Pi sobre 180. Este 180, ¿no? Pi sobre 180, ya me saldrá como un número, porque los radianes se miden en números racionales. Entonces, un grado, ¿no? Al invertir esto, me da el valor del grado en radianes. Pero más práctico es, un grado es pi sobre 180. A ver, el radián le vamos a poner esta abreviatura, ¿ya? El radián le vamos a poner la abreviatura. A ver, voy a poner esto. Un rad quiere decir un radián. Un rad es igual a 180 sobre pi grados. Un grado es pi sobre 180. Ya no grado, ¿no? Rad de radián. Esta sería la conclusión. Finalicemos esta primera parte con un último concepto que de alguna forma ya les he estado dando, pero que necesitamos oficializarlo, ¿no? Longitud de arco. A ver, creo que no le nombré, no, sí. Este sería 3, ¿no? Longitud de, supongamos que tengo una circunferencia cualquiera. Tengo un radio, lado inicial. La ventaja de trabajar con la circunferencia es que el lado inicial tiene la misma longitud que el lado final. Voy a ponerle al lado final ahora aquí. Solo fue un error de construcción. Si esto es R, para que esto sea una circunferencia, esto también vale R, es decir, el lado inicial coincide en longitud con el lado final. Pero ahora ya no voy a trabajar con un radián de ángulo, porque si fuera un radián solo podría medir una R. Voy a medir una longitud cualquiera, desde aquí hasta acá. Es decir, desconozco el valor de esta longitud. Como desconozco el valor de esta longitud, le voy a llamar arco. Ya les había puesto hace un rato, ¿no? S quiere decir arco. Difiere en cuanto al concepto de ángulo, porque el ángulo se mide desde el lado inicial hasta el lado final con sentido. Este ángulo tiene una medida. Ya vemos que le podemos medir en radianes o en ángulo. Pero de inicio solamente le quiero medir como un ángulo y para ello voy a utilizar el alfabeto griego. Voy a darle el nombre de
la letra griega, teta. Este ángulo va a ser teta. Si es que este ángulo es teta, ¿no? Yo necesitaría tener una fórmula para saber cuánto vale el arco, ¿no? Sabiendo el radio y el ángulo. Veamos si es que nosotros tal vez ya sabemos de eso y no nos hemos dado cuenta. Voy a poner otra circunferencia. Voy a poner un radio. Y voy a abrir esa circunferencia. Y voy a medir un arco que cubre toda la circunferencia. ¿Cómo se llama ese arco? Alguien que me diga. Circunferencia. Perímetro. Sí, pero ya el nombre propio. La longitud que va desde aquí hasta acá. Circunferencia. Perímetro. Circunferencia. No confundirán la circunferencia, la figura, con la longitud de la circunferencia. ¿Ya? La longitud de la circunferencia se llama perímetro. ¿A qué era igual el perímetro? A 2pi radio. A 2pi por el radio. Muy bien. Y este era el radio, fíjense. Coincidió el R del inicio con el R del final. Entonces, si es que todo este perímetro es el arco y todo este ángulo, fíjense, ¿sí o no que es así? ¿Cuánto vale todo este arco? Perdón, este ángulo. ¿Cuánto vale todo este ángulo? 360. En radianes. 160. Muy bien en grados. ¿Y en radianes? 2pi. 2pi. 2pi, perfecto. Hace un ratito vimos que para poder cubrir toda la circunferencia, el ángulo tiene que ser 2pi, acuérdense, el 360, ¿no? Y el 2pi. Son lo mismo, solo que el 360 está en grado y el 2pi está en radianes, en rad. Entonces, esta P es una longitud de arco. Este 2pi es una longitud de ángulo. Y el radio es el radio. Es decir, aquí se está cumpliendo que la longitud del arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. Sino que esto es específico para cuando la longitud de la circunferencia es completa. ¿Y qué pasa si la longitud de la circunferencia va solamente o cubre un ángulo que no llega a ser todo el ángulo de la circunferencia? La longitud de arco será igual al ángulo que se cubre, al ángulo que... Hay una palabra aquí, ¿no? Este de aquí se denomina, en general le decimos ángulo plano, ¿no? Vamos a aprender esta palabra que se denomina el ángulo subtendido. El ángulo subtendido es aquel que es medida de ángulo y que genera un arco. En general decimos que este arco subtiende este ángulo, o que este ángulo subtiende este arco. Es igual al ángulo que subtiende, fíjense que aquí el ángulo subtendido es 360 o 2pi. Y la medida de del arco, S, es P. Y el radio, en ambos casos, es D. Tenemos una fórmula muy importante. La longitud del arco, o cómo le proyecto este ángulo hacia el arco,
es multiplicando el ángulo por el radio. Convierta una medida de ángulo en una medida de longitud. Fíjense, esta medida de ángulo multiplicando por el radio le convierte en medida de longitud. Eso también justificaría el concepto de radiano. Yo les dije hace un momento. Si tienen un radio y cogen ese radio y le doblan sobre la circunferencia una longitud r, el ángulo que tienen en medio vale un radiano. Vemos si es cierto. Este ángulo sería S. R. Sería igual al ángulo que subtiende al teta multiplicado por el radio. ¿Cuál es la única forma de que se pueda generar esta igualdad? Haciendo que teta valga ¿cuánto? Alguien que me diga. 2 veces el radio. Es que si multiplico por 2, R ya no es igual a 2R. ¿A una? A 180 sobre pi. un radiano. Eso también justifica el valor del ángulo que subtiende un radiano. El hecho de que el ángulo de un radiano tiene un arco de un radio. Vayamos haciendo ejemplos, ¿ya? Ejemplo del primer tema. Ejemplo 1. Voy a construir un ángulo, pero ya no parecido a los que hice, sino un ángulo que quiera nombrarle y medirle como yo quiera. A ver, voy a poner esto. Fijaránse, ¿no? A ver. Vayamos bien. A ver. Deme, Leonardo Padilla, deme un nombre, ¿no? Para los lados. Dígame cuál va a ser el inicial y cuál va a ser el final. Inicial de abajo. Este de aquí es el lado inicial. Pues. Sí. Ya no hay otra que esta de aquí es el terminal. ¿No? Terminal. El final. Bueno. Terminal. Muchas gracias. A ver. Wilson Lozano. A ver, Wilson. Deme los nombres de los extremos y del vértice. Del lado inicial A, Aquí A. el vértice una R El vértice una R y el terminal una S. y el terminal una S. Deme el nombre de este ángulo, Wilson. El ARS. ARS, perfecto. Ahora, a ver, Jennifer Chumbay. A ver, Jennifer. Deme el sentido de este ángulo. Es antihorario. Es antihorario. ¿Dónde pongo la flecha? Está señalando al terminal. ¿Perdón? Señalando al terminal. Señalando al terminal, perfecto. Sería positivo. Sería positivo. Muy bien. Ahora, Jennifer Quishpilema. ¿Cómo haría para yo colocar un ángulo
que igual mantenga todo lo que está aquí, pero que sea horario, o sea, negativo. Ya, le tomaría desde la línea inicial y daría todo el giro en sí en sentido horario hasta terminar al terminar. Perfecto. Seguí su instrucción, se dibujó esto. Este ángulo sería positivo, mientras que este sería negativo. Bien. Muy bien, chicos. Eso es todo de 1. Veamos de 2. Medidas de ángulo. A ver. Supongamos que tienen un ángulo de 36 grados, 25, me olvidé de darles el nombre, ¿no? Les voy a dar aquí. Este de aquí es el símbolo para minuto. 30, este de aquí es el símbolo para segundo. Este de aquí quiere decir grado. Este de aquí quiere decir minuto. Y este de aquí quiere decir segundo. A este de aquí le vamos a dar 2 dificultades, ¿no? Primero, escribir esto como decimal. Y luego escribir esto, ¿no? Como o en radianes. A ver. Esto de aquí, ustedes saben aritmética, ustedes saben conversiones. No creo que tenga que explicar eso. Tienen conocimientos previos, ¿no? ¿Cómo podrían convertir el minuto en grado? La misma pregunta sería, ¿cómo pueden convertir los minutos en horas? ¿Cierto? A ver. Edith González. La de 36. ¿Cómo convertimos los minutos en horas? ¿A los minutos en horas? Los minutos en horas, sí. Se convierte, se multiplica. ¿O se divide? Se multiplica. A ver, ¿cómo convierte las horas en minutos? Se tendría que dividir. Sí, pero vamos con Edith. Todavía no estoy con Edith. ¿Estamos, Edith? González. No, dicen, espérame un ratito. ¿Está qué? Espérame un ratito. Ah, no. Estamos grabando, Edith, se nos va el tiempo. Bueno, estamos probando la participación, pero ya desde las siguientes verán que eso va a ser calificado. A ver, veamos con Karen Espinosa. ¿Estamos, Karen? Sí, decimos que un minuto, a ver, no, una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos tendría una hora y media? Una hora y media. Sí. 90. 90 minutos. ¿Y 15 minutos? ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas? No. Cuarto de hora. Ah. ¿O no? Cuarto de hora. Un cuarto.
15 minutos es un cuarto de hora. Por eso es que 30 minutos es ¿cuánto? Media hora. Media hora. Entonces, ¿qué hay que hacer para pasar los minutos a hora? Hay que dividir ¿para cuánto? Para 60. ¿No ve que la cuarta de 15, a ver, perdón, la quinceava de 15 es 1, y la quinceava de 60 es cuarto, ahí está el cuarto de hora, y la media hora. Para 60, la tercera 1 y la tercera es 2, ahí está la media hora. Es lo mismo, ¿ya? 15 segundos. ¿Cuántos minutos son? ¿Se aplica o no la misma lógica? Cuarto de... Un cuarto de minuto. Un cuarto de minuto. 30 segundos es medio minuto. O sea que es lo mismo, ¿ya? De horas a minutos se multiplica, de minutos a horas se divide. Hagan la cuenta que los grados son horas y con esto tienen resuelto el problema. Bueno, dicho eso, a ver, Hugo Cobos. Sí. A ver, Hugo, ¿cómo convertiría esto a decimal? Convirtamos los segundos, si usted quiere, ¿no? Primero los segundos a minutos y luego eso a grados. O si quiere directo o como, o la mejor forma que usted encuentre de convertir. ¿Cómo haría? Empezando por los segundos, Perfecto. que sería que un segundo, a ver, ¿cómo sería los 30 segundos multiplicado por 1 sobre 60 y ahí le tendría que simplificar. Ya, multiplicado por 1 sobre 60, es correcto. ¿Cuánto de eso? A ver, la 30, a ver, 3, 1. Tendrán a mano hojas, tendrán a mano lápices, tendrán a mano sus cuadernos, sus castillas, sus calculadoras, bueno, el teléfono obviamente. Todo tendrán a mano, ¿ya? ¿Cuánto es esto? Igual un medio. Un medio, ¿no? 0,5. ¿0,5 qué? 0,5 minutos. Minutos, perfecto. Esto era segundo. Listo, entonces estos minutos, ¿se suman o no se suman a los que ya tiene aquí? Sí. Ya, entonces, ¿cuántos minutos tiene ahora? 25,5 minutos. Perfecto. Deme en grados esta medida en minutos. ¿Qué haría? Igualmente le tendría que multiplicar. Igualmente, le multiplicaría por 1 sobre 60. ¿Cuántos grados le da eso? 0,425. 0,425 grados. ¿Qué hace con esta medida de grados para continuar la conversión? Le sumo a los 36 que Le ya. sumo a los 36. 36, ¿no? A ver. 36 más 0,425. ¿Cuánto sería? 36,425 grados. Perfecto, ya está. Eso es todo. Gracias, Hugo. A ver, vamos con... no sé si está Joana Peralta. Sí, profesor. A ver, Joana, vamos al revés. Cojamos, voy a hacer acá, ¿no? 36,425 grados. Quiero convertirle a grados, minutos y segundos.
¿Cuál sería el procedimiento? A ver, los grados que tenemos le dividimos para los 60 minutos. No, espera. A ver, los 36 grados, ¿necesita convertir o ya está? No, ya está. Ya está. Los 36 grados no necesita hacer nada. Lo que necesita convertir es esto. ¿Qué haría con eso? Ya, eso le multiplico para 60 minutos. Por 60 minutos. Perfecto. ¿Cuánto le da eso? Ya. Nos da 25,5. 25,5. Correcto. ¿Qué hace con estos 25? A ver, los 25 eran los minutos. Los 25 ya son minutos. ¿Cuánto le sobra? Los 0,5. 0,5 minutos. ¿Qué hace con eso? Le divido para... No. No, le multiplico por los 60. Le multiplico por 60 segundos. ¿Cuánto le da eso? 30. Se le da 30 segundos. Por lo tanto, le pone acá. Espérense. Como así para que se vea mejor. Creo que ya se perdía esto. ¿Sí vieron? Me fui así. Y ahora retorné a esto. Muchas gracias, muy bien. Javier Lojano. Sí. A ver, Javier. Tengo 36 grados, 25 minutos y 30 segundos. O 36,425 grados. Los dos significan lo mismo, pero están en grados. Quiero pasarle a radianes. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cómo convierto grados en radianes? Le multiplico por 180 sobre pi. ¿Le multiplica por? 180 sobre pi. Perfecto. ¿Cuál de los dos? El 36,425 grados. 36,425 grados. Eso quiere decir que si yo le daba esto, no podía hacer directamente. Primero tenía que hacer esto y esto multiplicar por la conversión, ¿no? Si quieren pasar grados a radianes, el valor que va a obtener es menor o mayor. Javier. Mayor. Va a pasar grados a radianes. Menor. Menor. Usted tiene dos formas de convertir. Multiplicar por 180 grados dividido para pi y la otra multiplicar por pi y dividir para 180 radianes. ¿Cuál de las dos utiliza? Ahí. No veo. Perdón. A ver, le decía que usted tiene dos formas de convertir. Multiplicar por 180 grados y dividir para pi, y la otra, multiplicar por pi y dividir para 180 radianes. Yo quiero estos grados convertirle a radianes. ¿Cuál de los dos elige? La primera. Pero 180 si sobre multiplica pi. por 180 y divide para pi, esto se va a disparar. Entonces la segunda. Entonces la segunda. Entonces, como no siempre es fácil tenerlo eso en mente, ustedes saben que en grados se pueden ir a 360, mientras que en radianes no pueden pasar de 2pi. Y 2pi apenas es 6,28 y algo. Entonces, si quieren ir de grados a radianes, el resultado siempre será menor. Mientras que si quieren ir de radianes a grados, el resultado siempre será mayor. Utilizando esa técnica, ¿no? Pueden decidir
Si multiplico por esto, ¿se me va a hacer mayor o menor? Se me va a hacer menor. Si multiplico por esto, ¿se me va a hacer mayor o menor? Se me va a hacer mayor. Podría ser una forma, ¿no? Aunque también, si ya tienen memorizado, ya saben que esto es a grados y esto es a radianes. Esto a radianes, la segunda. ¿Cuánto le da, Javier? ¿Me puede dar haciendo? Ya lo estoy haciendo. 0,63. 0, 63,57. rats. Es decir, no llegó ni a un radián. Y está bien, porque para llegar a un radián, ¿cuántos grados necesita, Javier? 180. No, 57 y más. Ah, 57 y más. No llegó ni a un radián. A ver. No sé si está... a ver, Marta Ambuludín. ¿Estamos? Sí, profe. A ver, Marta, Sí. ayúdame con esto. Supongamos que usted tiene 0,6357 radianes. Yo quiero que esto me dé colocando en grados, minutos y segundos. ¿Cómo haría? Primero tendríamos que convertirle a grados, que Perfecto. sería de ¿Cómo convierto multiplicar los radianes a grados? sería de multiplicar por 180 grados sobre pi. Perfecto. Deme haciendo eso. ¿Cuánto les da? Ya, a ver. A ver, sí. A 36.4229. Ya, mejor que nos salga así. Vamos a convertirle a grados, minutos y segundos. ¿Cómo haría? Sí. Ahí tendríamos que, a ver, multiplicar por 60. ¿Qué cosa? Bueno, los 36 serían ya los grados. Perfecto. Ya, entonces el 42.29 ya. Eso tendríamos que multiplicar por 60 minutos. ¿Cuánto le da? A ver, 0.40. Igual a 25.374. 25,374. Entonces, ¿qué hace con el 25? El 25 ya son los minutos. Ya son los minutos. ¿Y qué hace con el 0,374? Eso lo multiplico por 60 segundos. ¿Cuánto le da? 37 a 22.44. Ya, entonces, fíjense cuánto puede afectar un decimal, ¿no? Aquí colocamos 63,57 radianes, pero seguramente había más decimal. Recomendación, cuando trabajen con radianes o con grados, ¿no? Con valores decimales, tomar 4, vemos que todavía nos manda a valores, ¿no? Que ya nos distorsionan respecto de los valores de inicio, es decir, de este, ¿no? De este de acá. Fíjense. Si hubieran tomado todos, aquí les hubiera salido 0,5, y ese 0,5 se hubiera hecho los 30. Es importante que les llame la atención, cuando ustedes trabajen con esto, trabajen con, alguien va a decir está exagerando, pero vean cómo afecta. 6 decimales.
Ya poco a poco iremos bajando, ¿no? De 6 bajaremos cuando ya sepamos redondear mejor. Aquí debimos haber redondeado mejor. Trabajaremos con 4, luego bajaremos a 2. Pero por lo pronto, chicos, trabajen con 6. ¿Ya? Ahora. Profe, para este tipo de ejercicios con 6 decimales. ¿Perdón? Digo, para este tipo de ejercicios sería con 6 decimales. Para este tipo de ejercicios iniciales, cuando trabajamos con segundos, por lo menos 6 decimales, en los radianes, caso contrario, va a haber distorsión. Eso ya lo superaremos con técnicas de redondeo, pero por lo pronto, dense cuenta que la afectación es grande. A ver, ejemplo 3. Fíjense cuánto vale este ángulo, ¿no? 36, 25, 30. 36, 25, 30. Le voy a poner aquí y voy a hacer una suposición. Supongamos que este radio es R y que el ángulo efectivamente es 36, 25, 30. Este ángulo de aquí. Le puedo escribir como 36 grados, 25 minutos, 30 segundos. Pero también le puedo escribir como 36,425 grados. Pero también le puedo escribir como 0,6357. A ver, no sé si Ricardo me puede ayudar. Ricardo Tituana. Dígame, presente. Hace un rato me dieron este valor de ángulo en radianes que procedía de esto. ¿Cuánto sería esto, pero con 6 decimales? Profe, no tengo calculadora, pero para sacar ese valor se tendría que multiplicar 36,425 grados por pi dividido para 180 y de ahí se sacaría ¿Usted tiene calculadora? No, es que no tengo calculadora para eso, no. ¿Va a conseguirse? Sí, ya para más tarde. A ver, entonces, ¿quién nos ayuda? Ni modo, a ver, Jordan. A ver, Cristian Jedeiser. Ya, en radianes sería 0,63573618. 36. Fíjense 18. que este 18 ya no le va a afectar tanto, ¿no? Pero el 7, el 3 sí le afectaba. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Disculpen, tuve que ir un segundo. A ver, completemos esto, estamos ya terminando. A ver, les decía que este 3 obviamente le afecta más al 7, ¿no? Aunque este 1 ya no tanto. Ahora, si quisieran redondear, tal vez, si quisieran poner un valor más, este 18 le podrían convertir en 2. Pero supongamos que estos 6 decimales son suficientes. A ver, entonces, la pregunta era, ¿no? Si es que este ángulo es 0,635736, ¿no? ¿Cómo podría yo determinar el arco que cubre eso? Es decir, esta longitud S, ¿a qué sería igual? A ver, les explico y luego vamos haciendo ejemplos, ¿no? Nosotros sabemos que S es igual al ángulo multiplicado por el radio. El ángulo ya tenemos. Es decir, este arco S va a ser igual al ángulo 0,635736 multiplicado por R. Entonces, va a depender la longitud del radio, porque si tengo una circunferencia más grande y el ángulo siendo el mismo, el arco va a ser mayor, va a crecer en longitud.
que es evidente que esta longitud es mayor que esta longitud. Entonces voy a depender del radio. Voy a hacer con el radio, ¿no? Suponiendo que el radio va creciendo una unidad por vez. Este de aquí que sea el S1. Este de acá que sea el S2. Vamos a hacer un S3 y un S4. Veamos cómo va creciendo el arco conforme va creciendo la circunferencia. A ver, veamos. Con esto concluimos, chicos. Ya, no sé si Andrea Tenesaca me puede decir, ¿cuánto valdría S1? Disculpe, profe, dígame. ¿Cuánto valdría esta longitud de arco, suponiendo que el radio vale 1? ¿Lo mismo? Lo mismo. ¿En qué medimos, por lo general, ¿no? ¿En qué podría usted medir esos arcos? ¿En qué unidad? ¿En qué unidades mide el radio? Disculpe, profe, no le escucho bien. Si usted tuviera el radio de una circunferencia, ¿en qué unidades de mediría? ¿Centímetros o metros? Centímetros, metros, en unidades de longitud, ¿no es cierto? Porque radianes es medida de qué? Esta es con la que medimos. ¿Para qué sirven los radianes? ¿Para medir qué? ¿La circunferencia? Ángulo. Ya, entonces esto usted está midiendo en centímetros, me dice, ¿no? A ver, veamos. Ana Paula Velázquez. ¿Cuánto valdría un arco con 2 centímetros de radio? Yo creo que se lo tendría que multiplicar por 2. ¿Cuánto le daría? Sería 1.271472 centímetros. Perfecto. Alison Delgado, ¿cuánto valdría un arco que tenga un radio de 3 centímetros? El radio valdría 1.907208 centímetros. Centímetros, perfecto. Y Jacqueline Lema, ¿cuánto valdría un arco con una longitud de 4 centímetros? Ya, profe, un momentito. Serían 2,542944. ¿Cómo aquí? Centímetros. No olviden de Centímetros. decir la unidad, ¿ya? Ya, profe. Perfecto. A ver, chicos, ¿qué tan complicado les parece esto? No está mucho, ¿no? No está mucho, pero hay que practicar bastante. Hay algunas que, si veo que tienen cierta deficiencia, no sé, puede ser nervios, puede ser cualquier situación. Para salir de dudas, vamos a hacer la tarea 1. A ver, el primero.
convertir a decimal, ¿no? 45,9874. A ver. Perdón. Convertir a grado, minuto y segundo. 45,987486 grados. Convertir a decimal, allí sí, ¿no? 57 grados, 30 minutos, 45 segundos. Convertir a radianes. 36 grados, 41 minutos, 41 segundos. Hallar el arco de una circunferencia de 5,75 centímetros de radio que subtiende un ángulo de 40 grados, 28 minutos, 35 segundos. A ver, y la última. Hallar el ángulo en grados y radianes de un arco de 13 metros que tiene un radio de 5 metros. A ver, chicos, han tomado nota de todo, ¿no? En todo caso, yo les mando las fotografías de esto a los grupos de WhatsApp que vayamos formando. Para eso van a tener dos tareas, ¿no? Esta sería la tarea 1. Pero tenemos una tarea, ¿no? Una tarea de grupos, ¿verdad? No quiero ponerle número porque... A ver, entonces van a conversar entre ustedes y van a formar grupos de 4 a 5 integrantes. Una vez que formen los grupos de 4 a 5 integrantes, van a nombrar un jefe de grupo.
el jefe de grupo, solamente esta persona, me va a enviar un correo a marco.jacome@ucuenca.edu.es, ¿no? En el que conste los integrantes del grupo. Esta tarea es para después del feriado. Esta tarea de aquí es para enviar, ¿no? Entre el 28 y 29 de octubre. Les voy a asignar una calificación a esto porque si no se me descuidan y el jueves estamos en las mismas, sin tener comunicación y sin saber cómo vamos a organizar el trabajo. Así que esto va a tener una valoración de 1 punto. De quien consta el nombre, tiene ya 1 punto en trabajos. Vean que son solo 15 puntos. Si de alguien no consta el nombre en ningún grupo, pues ya no va a tener 0. Así que estén ojo para que el jefe de grupo que hayan nombrado confirme que efectivamente me mandó el correo. No sé si tienen alguna duda respecto